Bueno, y precisamente queremos profundizar sobre este tema. Tras el terremoto surgieron dudas en las formas cómo se debe construir en nuestro país. La seguridad de los edificios y grandes construcciones. A 2 años del terremoto queremos analizar con un experto en este tema, Ignacio Vial. Él es ingeniero en estructuras de la empresa Sirve, que está especializada en protección sísmica. Ignacio, muchísimas gracias por venir a Semana 24. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vemos que luego del terremoto del 27 de febrero, Chile superó la prueba, por decirlo de alguna manera, en el amplio espectro de construcciones que hay en nuestro país. Salvo contadas excepciones, hubo construcciones que en general resistieron bastante bien. ¿Cómo estamos hoy en materia de construcción y cuánto se revisó la norma después del último terremoto? Porque para el 85 sí se revisó la norma antisísmica. Efectivamente. Chile pasó la prueba en cuanto a ingeniería estructural en el terremoto del 2010. De hecho, hay ciertas cifras que han determinado que aproximadamente menos del 1% de los edificios tuvieron daños importantes. Por lo tanto, Chile ha desarrollado en el tiempo, después del terremoto del 85, antes del terremoto del año 60, una muy buena ingeniería estructural que ha permitido pasar con éxito, a pesar de las pérdidas humanas y de las pérdidas en costos, con éxito estos grandes eventos sísmicos que tienen enormes implicancias en las estructuras. Ahora, entiendo que así todo, igual la norma se revisa, se tratan de sacar lecciones y se trata de poner mayores exigencias aún a lo que ya existía, que es bastante bueno y ha sido reconocido internacionalmente así también. Claro, cada terremoto es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, aparte de todo lo que es los daños y las pérdidas. Y después de cada terremoto, la comunidad de ingenieros se reúne para ir revisando y analizando los distintos aspectos en que se han ido fallando esos criterios de diseño y se van incorporando con la información que nos va entregando cada uno de estos terremotos, de estos nuevos eventos, para ir incorporando esos aprendizajes en las normas. Y de hecho, después del año 2010, muy pronto se incorporaron nuevas exigencias a la norma de diseño sísmico de edificio, la norma 433, pero que después han ido ajustándose un poquito en el tiempo. Se han ido, porque partió bastante conservadora, con muchas exigencias, y se ha ido ajustando ya con el pasar un poco del tiempo después del 27F del 2010. Ahora, de todas maneras, se puede decir que nosotros tenemos una norma altísima si uno lo compara con lo que ha pasado en otros terremotos. O sea, en el terremoto del 2010, justo un poquito antes fue en Haití y vimos las diferencias. O vimos ahora también lo que ha pasado en Japón, que también es bastante importante. Claro, países como Japón, como Estados Unidos, como Chile, tienen exigencias estructurales muy importantes. Y por eso es el resultado que hemos tenido respecto del porcentaje, como dijimos antes, de daños en la estructura. No obstante, han habido pérdidas muy importantes. Contamos con una norma de diseño hoy en día que tiene como filosofía de diseño convencional, de las estructuras convencionales, que efectivamente las estructuras pueden tener cierto daño en eventos sísmicos importantes. Es decir, una estructura que tenga daño, de hecho pudiese tener que ser evacuado y demolerse esta estructura, puede igual estar cumpliendo con la norma de diseño. Y eso es algo que es importante recalcar porque la gente no lo sabe. Una buena ingeniería también puede considerar el hecho de tener ciertos daños y así lo estipula la norma. Y eso explica algunos edificios que nosotros vimos que habían quedado incluso medios ladeados o que habían quedado con evidentes fallos estructurales y así todo. Algunos ingenieros decían hay que recalcular y en una de esas puede seguir siendo habitable y se puede reparar. Cuando la gente decía, bueno, aquí hay que demoler en realidad. Efectivamente, esa es la norma convencional. Nosotros hemos estado trabajando hace bastante tiempo en la implementación de nuevas tecnologías que evitan precisamente eso. Pero la norma convencional permite el daño y efectivamente uno pudiese decir que habría que evacuar ese edificio y demolerlo, reconstruir otro, y ese edificio igual podría estar cumpliendo con la norma sísmica y con todos los estándares que se exigen. Ya vamos a hablar de las nuevas tecnologías y de cómo podríamos mejorar aún más, pero una duda que le surge a mucha gente es ¿qué pasa con estos edificios que ya pasaron por un gran terremoto como el del 2010, incluso algunos ya han pasado el del 2010 y el del 85, en caso de que venga un nuevo terremoto? ¿Las estructuras se debilitan o las estructuras ya demuestran que pasando un gran terremoto son capaces de pasar cualquier otro gran sismo que tengamos? Bueno, es muy buena esa pregunta.
las estructuras efectivamente cuando tienen daños van perdiendo ciertas características de su condición original. Por lo tanto, estructuras que han pasado 1 o 2 terremotos y han sufrido ciertos daños estructurales no están en las mismas condiciones que una estructura que no ha pasado ningún terremoto y que está, por decirlo de alguna manera, en el mundo automovilístico, 0 kilómetros. Estas estructuras ya llevan cierto camino recorrido y de alguna manera también por eso hay ciertas tecnologías para reparar estructuras, para refortificar esas estructuras, para volver a ponerlas en condiciones de que puedan... Ajá. Eso incluso en edificios donde aparentemente no hubo daños estructurales y uno dice, bueno, este edificio pasó absolutamente bien y uno tiende a creer que sigue 0 kilómetros. Bueno, hay daños estructurales que son difíciles de identificar, pero efectivamente, si se evalúan con algún experto, una oficina de ingeniería, se pueden determinar los daños que pueden ser a veces difíciles de identificar, pero sí tomar las medidas necesarias para volver a ese edificio a una condición adecuada para los próximos eventos que seguro van a venir. Te lo pregunto especialmente porque hay como una idea colectiva y es algo a lo que yo adscribo también y que siempre he pensado, de que antiguamente se construía mejor que ahora. Uno así lo siente y puede ser un mito absolutamente, y uno tiende a decir, bueno, en realidad si mi departamento donde yo vivo ya pasó el terremoto, me quedo aquí porque a lo mejor en una construcción nueva donde se están reduciendo más costos, donde vemos que los espacios son distintos, etcétera, me arriesgo más. ¿Es equivocado eso que uno piensa? ¿No es una garantía que mi casa ya haya resistido? No, no es una garantía. Hay distintos niveles de daño. Uno es el daño que una casa o un edificio colapse, es decir, que se caiga, pero hay niveles de daños intermedios. Por lo tanto, una estructura, un edificio, ya sea antiguo, puede haber sufrido daño y estar en pie, pero estar en una condición no deseable para un futuro evento sísmico. Y de hecho las estructuras han cambiado mucho en el tiempo. Los proyectos de hace 20 o 30 años tenían muy pocas especialidades, tenían muy pocos elementos dentro de los edificios. Teníamos el proyecto de arquitectura, el proyecto de cálculo, que es el esqueleto, y el agua potable, los alcantarillados y la electricidad. Hoy en día los sistemas, estos edificios, este mismo canal, son verdaderos sistemas complejos que incorporan una cantidad de distintas componentes muy importantes. Por ejemplo, un edificio hoy en día, de las 4 o 5 elementos que hablábamos de los edificios antiguos, hoy día un edificio de oficinas puede tener 15 especialidades distintas: climatización, sistemas eléctricos, sistemas de control de incendios, que hacen que vayan haciendo de estos edificios verdaderos cuerpos humanos que tienen un esqueleto, pero que tienen muchos órganos que tienen que funcionar perfectamente para que el edificio siga operando. Más aún, otro ejemplo más emblemático es el caso de los hospitales, que esas especialidades pueden llegar a 30, es decir, ya de las 4 o 5 que uno hablaba de edificios simples, estamos pasando a un sistema complejo que tiene que funcionar muy integradamente, con 30 especialidades, 30 distintos sistemas que tienen que funcionar, que tienen que protegerse para asegurar que el edificio no solo no se caiga, sino que proteger esos contenidos y que continúe operando después de un evento sísmico. Y hay mucha conciencia en Chile de parte de las constructoras en esta materia, porque, claro, pareciera ser que desde el punto de vista estructural Chile está súper bien evaluado, ha sido toda una experiencia que incluso han venido desde afuera a recoger a nuestro país al tener el nivel de resistencia que tuvimos para este último terremoto, que es el 6º más grande del mundo. Pero ¿qué pasa en lo no estructural, en todo eso que tú dices? Porque una cosa es la columna vertebral, como tú lo llamas, y otra cosa es todo lo que compone el resto del cuerpo. Y hubo un caso bien emblemático que fue el del aeropuerto, por ejemplo, que tuvo que estar cerrado no porque haya tenido fallas estructurales, sino porque tuvo fallas en lo no estructural, que también es un riesgo y también es una pérdida que hay que reponer de alguna manera. Exactamente, un poco el desarrollo, podemos hacer una analogía con la industria automovilística. Los automóviles de hace 20 años eran automóviles muy pesados, eran autos pesados, muy duros, en que cuando se producía un accidente ellos trataban de poner un parachoque y todo el impacto era para romper ese parachoque y ese impacto lo tomaba la persona que iba adentro. Es decir, estaban haciendo una estructura, un auto más resistente.
Eso ha sido un poco la misma filosofía convencional del diseño sísmico, es decir, hacer edificios más resistentes que sean capaces de resistir toda esta liberación de energía que son los terremotos. Hoy en día eso ha ido cambiando y nosotros hemos, hace ya bastantes años, incorporado el concepto de que no necesariamente necesitamos aumentar la resistencia de las estructuras, sino que canalizar bien la energía de los terremotos. Y en ese sentido es lo mismo que el auto. Hoy en día los autos son mucho más livianos, tienen una capacidad de deformación. Cuando uno ve un choque muy chico, ya los autos se deforman casi completamente y lo que hacen es que han puesto su foco, su mirada, no en el auto, en el esqueleto, sino que en la persona que está dentro, en proteger a la persona. Lo mismo se está haciendo hoy en día en el tema de ingeniería. ¿Y de qué manera estructural. se está haciendo? ¿Qué es lo que hoy día se está resguardando? ¿Qué nuevas tecnologías se están utilizando para evitar que el esqueleto quede bien, pero todo lo demás se nos desmorone? Claro, como decías tú recientemente, el tema del aeropuerto de Santiago fue un claro ejemplo de eso, de la ingeniería estructural convencional, en el sentido de que, aparte de algunas pasarelas que se cayeron, Sí. la estructura quedó completamente de pie, pero todas las instalaciones, o gran parte de las instalaciones quedaron destruidas y por ende no se pudo continuar operando un aeropuerto, el aeropuerto más importante de nuestro país. Y por eso es que hay un contraejemplo, que es un edificio que es el Hospital Militar de Santiago, que tiene un sistema de aislamiento sísmico, tiene de estas nuevas tecnologías, y hay un ejemplo muy bonito que ese día, el 27 de febrero del 2010, a esa hora, la hora del terremoto, un médico estaba haciendo una operación y vino el terremoto que duró 2-3 minutos, se cortó la luz y después que los sistemas de emergencia y de respaldo conectaron la luz después de 30 segundos, el médico pudo continuar su operación con la persona que estaba accidentada. Cosa muy distinta a la estructura que fue diseñada bajo un concepto convencional que nos tuvo aislados del mundo un poquito en el tema del aeropuerto un par de meses. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿qué tipo de tecnologías incorpora el Hospital Militar versus otros edificios que no consiguieron esa tolerancia al movimiento y no consiguieron que lo no estructural también resistiera? Hay principalmente 3 tipos de soluciones de protección sísmica. Hay elementos de aislamiento sísmico que principalmente el concepto es, si uno tuviera de estos globos Zeppelin, no sé si los conoce, la idea es que el edificio sea una especie de Zeppelin y viene un terremoto, un movimiento en la base, en el suelo, y el Zeppelin queda completamente quieto y ni siente ese movimiento. La misma idea es poner estos aisladores, que son una especie de gomas, que se ponen en la base del edificio, por lo tanto... Es como una plataforma, Es como una plataforma donde tú construyes el edificio sobre muchos aisladores, muchos disipadores de goma. Por lo tanto, es un verdadero filtro que cuando viene el movimiento sísmico en el suelo, pasa a través de este filtro donde se produce la disipación de energía y la estructura tiende a quedarse prácticamente quieta, reduciendo... Es una especie de amortiguador de movimiento. Exacto. Amortigua hasta en el orden de un 80%, depende del tipo de estructura, estos nunca son exactos, hay distintos tipos de edificios, pero de alrededor de un 80% de reducción de los desplazamientos del edificio. Es decir, es casi llevar un edificio de Chile, ponerlo en un país como España, que es sin terremoto. Claro. Otras tecnologías que hay son elementos que se ponen en los distintos pisos de la estructura. Un caso emblemático que también ha sido bastante renombrado es el caso del edificio de la Torre Titanium, que es un edificio muy alto, calculado por la oficina de Alfonso Larraín, un ingeniero muy destacado, pero ese edificio tenía una condición muy esbelta y ahí nosotros participamos en apoyar, en implementar ciertos sistemas que disipan energía en los distintos pisos, que tiene el concepto de aprovechar las deformaciones entre los pisos y esa deformación concentrarla en unos fusibles, que son estos disipadores de energía, que a través de deformación de esos metales disipan a través del calor la energía. Entonces, ahí está ese segundo sistema y después hay un sistema que se llama de amortiguador de masas sintonizadas que se pone en la cubierta de los edificios y también que es un sistema de
de disipación de energía inercial. Desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Y de alguna manera se une una masa importante al edificio que va como de contrapeso respecto del movimiento de la estructura principal, que es el edificio al cual queremos proteger. Mira, ahí estamos viendo, de hecho, algunas imágenes y a lo mejor tú nos podrías explicar un poco cuál de los tres sistemas es el que estamos viendo. Tú lo tienes ahí al frente tuyo, si es que lo puedes mirar y nos puedes contar ahí qué es lo que están realizando. Ese es el proceso de montaje de un aislador sísmico. Esos son de los primeros sistemas que mencioné al principio. Esta es la plataforma, digamos. Esta es la plataforma que aísla. De hecho, todos esos son esos aisladores de goma. Bueno, la verdad es que son gomas intercalados con acero que aíslan el edificio respecto del suelo. Este es el tercer sistema que mencioné, que es el AMS, que se llama. Desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo, y tienen esas masas de hormigón que en general las combinamos con acero y van en forma inercial contraponiéndose al movimiento del edificio. Van como equilibrando. Equilibrando, es decir, el edificio cuando se mueve a la izquierda, estas tienden a moverse hacia la derecha. Perfecto. Y así disminuir el nivel de deformaciones del edificio. Esta es la comparación de lo que pasa con uno que sí tiene y con el otro que no, ¿no? Claro. Aquí se muestra la torre, un modelo de la torre Titanium, y tiene esos disipadores en que aprovecha, eso está cada 3 pisos, eso es para aprovechar las mayores. Si yo lo pusiera cada piso tendría deformaciones menores, es decir, el edificio se va moviendo cada piso, y a través de ponerlo cada 3 pisos yo maximizo esas deformaciones, y cuando el edificio se mueve, esas plaquitas que están ahí entre medio de esas toman esa deformación y a través de deformación plástica, que se llama, es un término un poquito específico, liberan a través de calor la energía. Ignacio, ¿qué tan caro es para los arquitectos, para las empresas que construyen en Chile, incorporar este tipo de tecnologías que se ve que pueden ser sumamente beneficiosas respecto de las pérdidas? Porque aquí también hay que pensar eso, las pérdidas que genera un terremoto en lo no estructural. ¿Le conviene hoy día a las empresas, por ejemplo, incorporar estas tecnologías o todavía están un poco caras? Primero es darse cuenta que los terremotos generan pérdidas de vidas humanas y generan pérdidas económicas enormes. Chile es un país que el año pasado el PIB fue del orden de 250.000 millones de dólares y se ha estimado que el daño total de costos directos e indirectos del terremoto del 2010 fue alrededor de 30.000 millones de dólares. Hay gente que dice que es un poco menos, hay otra gente que dice un poco más, pero si fueran 25.000 millones de dólares representaría el 10% del PIB. Además, otras fuentes han mencionado que los terremotos para Chile significan alrededor de 1% del PIB anual. Es decir, son grandes sumas de dinero que nosotros tenemos que gastar y todos los chilenos tienen que gastar después de los terremotos. La propuesta nuestra es anteponerse a eso. Y por lo tanto estas tecnologías efectivamente tienen un costo, y ese costo, dependiendo del tipo de estructura que es, dependiendo del tipo de la tecnología que sea, en general está en el orden de el 1 al 4% del valor de la estructura. Eso es lo que se recarga al valor del proyecto en sí mismo. Claro. Un 1%, un 4% más. Claro, pero de hecho también ahí se está trabajando en optimizar estas normas que ocupan estas tecnologías para premiarlas aún más, porque todavía han sido un poco conservadoras. Entonces, estamos trabajando en que esa diferencia de costos que le significa al proyecto del 1 a un 4% por estar más seguro, se vea disminuida y lleguemos en un mediano plazo a que uno tenga un auto con airbag que ya es un estándar, lo mismo un edificio con protección sísmica sea un estándar a los mismos costos que una estructura convencional, pero con un desempeño mucho mejor. Sí, y aplicado esto también a una casa, ¿sube demasiado el precio de una casa? No sube demasiado el precio de la casa, también son tecnologías distintas, uno no aplica las mismas tecnologías a una casa que a una torre como la Titanium. Pero también ya ahí tenemos casos de viviendas unifamiliares que cuentan con estos sistemas de protección, que son un poquito distintos para también abaratarlos un poco. Pero también están del orden de eso, de 1 a 2 UF el metro cuadrado. Ahí sube un poquito el valor, ¿por qué? Porque bueno, uno, o si no, en un gran edificio reparte esto en muchos metros cuadrados, en una gran superficie del edificio.
Bien, pues Ignacio, te queremos agradecer, queríamos hablar de todos estos temas. Es interesante ver cómo se puede ir avanzando y aprendiendo aún más cuando estamos ahora solamente de que se cumplan 2 años del terremoto. Gracias por venir a Semana Muchas gracias 24. a ti. Que te vaya muy bien. Gracias.